buenas tardes a todos ustedes, señores estudiantes de agroindustria alimentaria de la Universidad de Nariño. Mi nombre es Luis Alberto Sarasti y soy el docente de la asignatura Empresarismo. He querido desarrollar este video con el objeto de que ustedes comprendan mucho más prácticamente de qué se trata, cuáles son los objetivos que perseguimos en la universidad y que persigo particularmente en esta asignatura. El empresarismo es prácticamente la creación de empresas, no sin antes revisar los elementos conceptuales del emprendimiento que deben manejar los estudiantes, bajo el principio de que el emprendedor nace, el empresario se hace. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a enfocar esta asignatura. Primero que todo, quiero hacer un esbozo general de mi hoja de vida. Vuelvo a repetir, mi nombre es Luis Alberto Sarasti. Soy economista de profesión, especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, candidato a magíster en gerencia de proyectos. Soy coordinador de las especializaciones en gerencia de mercadeo y finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y en este momento también soy el coordinador de la unidad de emprendimiento de la Universidad de Nariño. El objetivo fundamental de esta asignatura es que ustedes, al terminar su carrera técnica, puedan lograr la creación de sus propias empresas. No sea simplemente una serie de conocimientos que le alimentan su espíritu, sus deseos de hacer algo, sino sintetizarlos, concretarlos en la creación de sus propias empresas. No ser empleados, sino generadores de empleo. Y para ese propósito hemos planteado esta asignatura, que consta fundamentalmente de dos módulos. Un módulo inicial que corresponde a la conceptualización de emprendimiento y empresarismo. Vuelvo a repetir, bajo el principio de que el emprendedor nace, el empresario se hace. Se necesita una serie de conocimientos fundamentales para que puedan crear sus propias empresas. El objetivo fundamental, vuelvo a repetir, de esta asignatura es que finalmente, y no al final del módulo de la asignatura, sino de su carrera, ustedes puedan crear sus propias empresas. Para ese efecto, yo como coordinador de la unidad de emprendimiento cuento con un grupo de asesores, profesores de diferentes perfiles que les estarán colaborando día por día para que su idea de negocio se cristalice en la creación de una empresa. Es así como tenemos asesores del perfil de contadores, economistas, administradores de empresa y profesionales en comercio internacional. De tal manera que todo está dado para que ustedes inicialmente hagan una lectura exhaustiva del módulo que se les ha entregado en un lapso de tiempo entre 15 y 20 días, de tal manera que posteriormente abordemos el tema del empresarismo. Con la generación de ideas, yo sé que todos ustedes
están realizando una serie de ensayos, de productos, de prototipos que no queremos que se queden en eso, sino que sencillamente esos prototipos que pueden resultar bien interesantes desde la óptica de la agroindustria puedan cristalizarse en la generación de productos para ciertas empresas del departamento y, por qué no, de la nación. No se puede descartar ninguna idea. Todas las ideas pueden ser interesantes. Lo veremos en el desarrollo de la asignatura, cómo hacer un tamizaje de ideas. Inicialmente el estudiante piensa que ya se han agotado las ideas, y eso no es cierto. Existen cantidad de ideas, unas mejores que otras. Ahora lo que tenemos que ver nosotros en el tiempo y con la ayuda del desarrollo de esta asignatura, con la colaboración de los asesores de la unidad de emprendimiento de la Universidad de Nariño, es revisar si esas ideas de negocio que ustedes tienen con sus prototipos son viables y son factibles. Viables en términos de se puede hacer o no, y factibles en respuesta a la pregunta, ¿es rentable o no lo que queremos hacer? Ideal que todos y cada uno de ustedes, terminando su carrera, pueda generar su propia empresa con los prototipos, vuelvo a decir, y con los productos que ustedes mismos han creado, han generado, han estudiado. Entonces, cuando entremos en este papel de la revisión del módulo como tal, tenemos que hacerlo minuciosamente. Hay una serie de conceptos fundamentales que debe conocerse. Vuelvo a repetir también, no vamos a intentar lograr en 2 meses del módulo crear la empresa y montar la empresa. Eso es imposible. Necesitamos un tiempo prudencial importante, pero aquí vamos a ver el fundamento, los elementos esenciales para que ustedes arranquen, se motiven sobre todo, y puedan finalmente crear sus propias empresas. En cuanto al segundo módulo que tenemos aquí, o la segunda unidad que yo propongo, hace referencia al plan de negocios como tal. Y el plan de negocios tiene unas etapas que poco a poco debemos avanzar, desarrollar, para finalmente tener el proyecto total. ¿Cuáles son esas etapas? Brevemente les comento y ustedes los van a tener en su módulo. Vuelvo también a informarles que en la unidad de emprendimiento en Toro Bajo, bloque 2, piso 3, se encuentra la unidad de emprendimiento de la Universidad de Nariño, del cual yo soy el coordinador. El estudio de mercado como primera etapa. ¿Y qué es eso? Hay que determinar si el producto, los servicios que ustedes vienen trabajando pueden ser generadores de una empresa. Y para eso tenemos que ver si existe demanda del producto. ¿Sí? Vamos, en la producción de tomate deshidratado para el mercado de la ciudad de Pasto, para el mercado de la ciudad de Cali, etc. Hay que fijar el mercado objetivo, a quién queremos venderles. Y para eso entonces debemos hacer un estudio minucioso. Debemos encuestar la población y preguntarles si realmente nos van a comprar el tomate deshidratado, para colocar un ejemplo. Con todos los productos que ustedes están manejando y seguirán estudiando en esta carrera.
El estudio del mercado finalmente nos dirá si la población objeto de estudio, como la ciudad de Pasto, la ciudad de Cali, Samaniego, Ipiales, donde ustedes quieran vender sus productos, realmente no lo va a comprar. Están interesados en comprar. Y para eso también tenemos que hacer estudio de precios, de costos. Algo fundamental, la competencia. En este estudio de mercados debemos definir cómo se estructura la competencia, un análisis pormenorizado. No podemos entrar a un mercado a competir con los ojos cerrados, debemos saber quiénes son nuestros competidores. Tenemos que hacer también un análisis del producto, sus características, cuáles son las bondades que tienen cada uno de esos productos y cómo ustedes proponen fabricar. Porque una cosa es el tomate, por ejemplo, que estamos hablando, otra cosa es el tomate deshidratado y otras presentaciones que el mercado podría estar demandando. O sea, vamos a suplir una necesidad de una región, de una población, de una ciudad, de repente de un país, ¿cierto? Esa es la primera etapa en síntesis. Bien, una segunda etapa del plan de negocios, llamado así el plan de negocios, para efectos de la presentación a alguna de las instituciones que financian. En este caso, nosotros en la Universidad de Nariño le estamos apuntando a colocar estos proyectos en Fondo de Emprender, FONADE, con lo que se conoce como Capital Semilla. ¿Qué es eso? Para ilustrarnos. Capital Semilla no es otra cosa que plata del Estado que se la entrega a usted regalada siempre y cuando usted cumpla y haga gestión con su empresa. ¿Qué quiere decir? Habrá un plan operativo en el cual usted dice: mi empresa mensualmente va a ganar, por decir algo, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. ¿Cuál es el comportamiento de su empresa? ¿Cuántos empleados genera y demás? De tal manera que usted cumpla con lo establecido en el plan operativo. En cuanto usted cumpla con ese plan operativo y durante el lapso de un año, FONADE condona la deuda, o sea que ese negocio, esa plata ya es suya. Aparentemente esto es un poco complejo. Bueno, ¿qué tanto toca hacer? Precisamente estoy hablando de las etapas. Lo que sí requiere aquí es compromiso. Un gran compromiso por parte de ustedes, los posibles empresarios, porque definitivamente no es solamente estructurar un proyecto, es también la creación de la empresa como tal. Y en ese sentido, hay que asumir un rol de empresario. Y ese rol de empresario lleva mucha responsabilidad, naturalmente mucho conocimiento, mucha experticia. Habrá muchos de ustedes que serán expertos en el elemento técnico en la producción de determinados productos agroindustriales. Qué importante eso. Pero eso hay que aceptarlo en un documento que se llama Plan de Negocios. Y posteriormente, la creación de la empresa. ¿Cierto? Entonces, tenemos una segunda etapa que es el estudio técnico, que es prácticamente, aquí nosotros, los asesores, poco podríamos ayudar en el proyecto, ya que ese elemento lo manejan es ustedes. Por ejemplo,
cómo deshidratar el tomate. La maquinaria, las herramientas, las fórmulas, los químicos, etcétera, etcétera, eso solamente lo conocen ustedes. Nosotros, desde la unidad de emprendimiento, lo que vamos a asesorarlos es en quién es nuestro cliente, definido en el estudio del mercado, cómo vamos a organizar la empresa en su estructura física, cuál es el diseño en planta, dónde van a estar las mesas, las marmitas y las herramientas que nos permitan procesar y sacar un producto terminado. Ese es el elemento técnico que es la segunda etapa dentro del plan de negocios. Como tercera etapa en este plan de negocios tenemos el estudio organizacional. Aquí, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es nuestro personal? ¿Quién va a trabajar en la empresa? Habrá un gerente, obviamente. Habrá de repente una secretaria, auxiliar contable, que nos ayude en esta parte administrativa. Igualmente, los técnicos operarios del proceso de transformación de esos productos para obtener un producto distinto, transformado. Y para eso necesitamos ciertas herramientas, un sitio adecuado, de tal manera que quienes nos certifiquen, que entre otras cosas debe certificarse, INVIMA, nos dé el visto bueno. Por ejemplo, elementos que producto de la experiencia que nosotros hemos vivido en la unidad de emprendimiento, los sitios o las fábricas donde se producen estos artículos, estos productos, deben tener, por ejemplo, una puerta de acceso y una puerta de salida. De lo contrario, no nos aprueban el proyecto, para hablar solamente de un elemento de tipo técnico. El producto debe salir al mercado con su etiqueta de sus componentes nutricionales. Y eso lo conocen ustedes, lo van a manejar ustedes. Nosotros les colaboramos en la estructura de la parte del marketing, es decir, cómo vender el producto, el empaque, el embalaje, cómo llegar o cómo sacar el producto de la fábrica al consumidor final. Ese elemento es fundamental. En la parte, volviendo a la parte administrativa, hay que determinar cuántas personas integran la organización, la empresa, el negocio, como quieran llamar. Y no solamente cuánto lo integran, sino cuál es el costo que nos representa tener estas personas laborando en la empresa. Indudablemente que este es un factor fundamental, porque de aquí desde la parte organizacional, desde la parte técnica que ya les había informado, vamos a obtener unos datos que los vamos a pasar a la parte final del plan de negocios, que es el estudio financiero. Si vamos a hablar de valores de ahí. En la parte organizacional también es importante definir el manual de funciones, es decir, cuáles son las funciones de cada uno de los empleados, de los trabajadores de la organización. El jefe de producción, cuáles son sus funciones. El gerente, cuáles son sus funciones. La secretaria, cuáles son sus funciones. De tal manera que sea una empresa organizada y cumpla con el objetivo estratégico de la misma, alcanzar el éxito. ¿Cierto? En la parte final de estas etapas, que en en este pequeño saludo que hago el día de hoy, quiero esbozar, es el estudio financiero. Es el elemento crucial que nos determina la factibilidad del negocio.
sea, ¿es rentable o no es rentable? Y para eso necesitamos unos elementos técnicos, matemáticos, estadísticos, económicos, que nos digan efectivamente si es rentable el negocio. Y ojo, no para convencernos nosotros de que es rentable, sino para convencer a instituciones que nos financian el proyecto, como en este caso, Fondo Emprender, John Venture, ángeles inversionistas, los bancos, y de repente también la creación de algunas organizaciones al interior de la universidad, como las conocidas como spin-off, las empresas del conocimiento al interior de la universidad. Ojalá pudiésemos lograr la creación de este tipo de empresas. Entonces, miren cómo es importante la viabilidad del proyecto. Se puede hacer en sus elementos administrativos, técnicos, de mercado, y por otra parte la rentabilidad del mismo. O sea, este negocio nos sirve y es rentable. La rentabilidad la medimos en términos de la inversión que hacemos, que en este caso yo sugiero a ustedes que piensen en capital semilla de Fondo Emprender. Tenemos una experiencia muy importante, muy valiosa. 14 empresas en Fondo Emprender con un capital aproximado de 1.135 millones. Todas empresas exitosas. Desde 1995 hasta el momento tenemos este número de empresas. Después del SENA, nosotros, la Universidad de Nariño, somos la institución y la unidad de emprendimiento que más empresas hemos generado en el departamento de Nariño. Más todavía, recibimos un premio en Barranquilla como la universidad pública que más proyectos hemos generado en la plataforma de FUNADA. Bueno, eso realmente a mí no me satisface mucho. Lo ideal es que no sean solamente ideas, proyectos, sino que esto se sintetice en la creación de empresas. Y eso, estimados estudiantes, es el motivo de esta pequeña charla del día de hoy. Motivarlos para que sean generadores de sus propias empresas. No es un camino fácil, pero tampoco es del otro mundo. Se necesita que sean emprendedores, que sean personas dedicadas, responsables, que esta carrera que están haciendo aquí realmente sea efectiva. Que leamos, tenemos unos 15, 20 días para leer esta parte conceptual, para que luego, aquí tenemos una serie de ejercicios que estarán colgados en la plataforma. Vamos a realizar los foros correspondientes para que hagan las preguntas necesarias para abordar con más tiempo lo que realmente nos interesa en esta asignatura, que es el plan de negocios. De tal manera que al final de su carrera, ojalá, la verdad que yo no intento que todos los emprendedores sean empresarios, no intento lograr eso, es muy difícil, pero ojalá un buen porcentaje de ustedes termine siendo empresario. Las herramientas y los elementos están dados, no es más que acudan a los conocimientos de nuestros asesores, la unidad de emprendimiento y por esta plataforma de empresarismo. No es más por el día de hoy, es probable que en otra oportunidad tengamos otro video para motivarlos, para ver el avance de sus proyectos, y por la misma plataforma también estaremos en contacto. Que pasen buena tarde, un feliz día para todos.